Cuando pensamos en los embarazos de las celebridades solemos imaginarnos momentos de alegría, preparación y calma. Pero detrás de las sonrisas y las fotos perfectas en redes sociales, muchas veces hay dramas familiares que pocos se atreven a contar. Y justo eso es lo que acaba de revelar Marta Higareda, una de las actrices mexicanas más queridas, que está a punto de convertirse en mamá de gemelas junto a su esposo Luis House. Lo que parecía un cuento de hadas pronto se convirtió en un dilema lleno de tensión, suegras con carácter fuerte, madres protectoras y la difícil tarea de equilibrar los deseos de todos en el momento más delicado de sus vidas. El gancho está claro. ¿Qué harías tú si a días de dar a luz a tus gemelas, tu suegra decide que se mudará contigo al menos por 2 años? Esa es la pregunta que Marta lanzó en el programa de Jordi Rosado, y que encendió de inmediato las redes sociales. Porque lo que empezó como una anécdota divertida terminó destapando un problema mucho más profundo, como manejar la convivencia entre la madre, la suegra y la pareja cuando está por llegar un bebé, o en este caso, 2. Marta contó que siempre ha tenido una buena relación con la mamá de Luis. Es una señora muy padre, independiente, dijo con una sonrisa. Y hasta ahí todo parecía normal. Pero el conflicto empezó cuando la suegra, emocionada por la llegada de sus nietas, envió un correo inesperado: me voy a mudar con ustedes y mínimo me quedaré 2 años. 2 años completos viviendo en la casa de la pareja que apenas empieza a formar su propia familia. Imagina la escena, Marta, con el embarazo avanzado, leyendo ese correo y tratando de asimilar lo que significaba. Por un lado, el apoyo de una suegra puede ser valioso, pero por otro, la idea de tenerla instalada por tanto tiempo levantó todas las alertas. Ella misma lo dijo: me sorprendí al leerlo y tuve que sentarme con Luis para hablar del tema. Porque una cosa es recibir ayuda temporal y otra muy distinta es compartir el día a día durante 2 años en el inicio de la vida familiar. La historia se complica aún más cuando entra en escena la mamá de Marta. Ella, como cualquier madre mexicana, quiere estar presente en el nacimiento y en los primeros días de sus nietas. Marta comentó que su madre vive a media hora de distancia, así que pensaba visitarla constantemente y quedarse el mayor tiempo posible para apoyarla. Pero al enterarse del correo de la suegra, la reacción fue clara: espérate tantito, vas a tener a mí diciéndote cosas, vas a contratar a una enfermera y además tendrás a la mamá de Luis. ¿Qué pasa si yo te digo una cosa y ella otra? Ese es el núcleo del conflicto. Demasiadas voces, demasiados consejos y demasiadas figuras queriendo tener protagonismo en un momento que debería estar centrado en la pareja y en las niñas que están por nacer. Marta lo explicó con honestidad: yo sé que recibiré muchos consejos, pero al final a quien le voy a hacer caso es a mi mamá. Y ahí está el choque, porque Luis, como hijo, también tiene el derecho de querer a su madre cerca. Este dilema no es exclusivo de las celebridades, es un problema universal. Muchas parejas jóvenes lo viven al formar sus familias. ¿Cómo equilibrar la ayuda de las mamás sin que se convierta en una invasión? En el caso de Marta, todo se hizo aún más mediático porque ella lo relató en público y con lujo de detalle. Y el público, por supuesto, no tardó en opinar. Unos apoyaban a Marta por marcar límites, otros criticaban que no quisiera convivir con la suegra, y algunos defendían a Luis por buscar el bienestar de su madre. El punto es que no hablamos solo de una visita incómoda. Estamos hablando de una mudanza anunciada por 2 años, justo en el momento más vulnerable, el posparto. Las madres que han pasado por ello saben que los primeros meses después de un parto, y más aún con gemelas, son caóticos, llenos de desvelos, cansancio, cambios hormonales y emociones a flor de piel. Tener a la suegra en casa durante ese proceso podría ser un apoyo, o podría convertirse en una fuente constante de tensión. Marta, con la inteligencia que la caracteriza, no se quedó callada ni aceptó sin cuestionar. Se sentó con Luis y le dijo: máximo 2 meses, con 1 mes de prueba, y en ese tiempo le buscamos algo cerca. Ese acuerdo muestra cómo las parejas deben negociar. Porque al final, lo importante es el bienestar de la nueva familia que se está formando, y eso incluye poner límites claros. La historia no terminó ahí. La mamá de Marta también puso su opinión sobre la mesa, y lo hizo con el peso de quien se siente con la autoridad de ser la madre biológica de la futura mamá. Yo me voy a quedar el mayor tiempo posible, dijo, aunque después matizó que por la cercanía de su casa, podría ir y venir. Pero lo que dejó claro es que no estaba dispuesta a ceder terreno ante la suegra. En otras palabras, el choque entre suegras estaba servido. Este tipo de conflictos son más comunes de lo que parece, pero en el caso de Marta se amplifican por la atención mediática. Ella, al contarlo en público, mostró vulnerabilidad y abrió un debate que miles de mujeres reconocieron como propio. ¿Por qué? ¿Cuántas no han sentido la presión de las suegras, la invasión de espacio o la tensión entre los consejos de mamá y los de la familia política? Lo más delicado es que este problema apareció justo cuando Marta debería estar concentrada en la llegada de sus gemelas. En lugar de paz y tranquilidad, se encontró con la tarea de mediar entre 2 mujeres fuertes que quieren ocupar un lugar central en el proceso. Y ahí está el verdadero drama. No es solo una anécdota curiosa, es el reflejo de la complejidad de formar una familia en medio de expectativas cruzadas. Marta Higareda lo narró con humor, pero detrás se percibía la tensión. Habló de acuerdos, de límites y de la importancia de priorizar la pareja. Porque al final, ella y Luis son los que van a criar a las niñas. Y aunque el apoyo es valioso, el exceso de voces puede terminar siendo contraproducente. El gancho está en que el público se identifica. No se trata de celebridades, se trata de dinámicas humanas. Todos saben lo difícil que puede ser lidiar con suegras, todos entienden la presión de las madres y todos reconocen que un matrimonio recién iniciado necesita su espacio. Y lo más interesante es que Marta no ocultó nada. Dijo que llegó a acuerdos con Luis,
que su madre reaccionó de manera protectora y que ella misma estaba aprendiendo a navegar esas aguas. Su sinceridad es lo que hace que la historia se vuelva tan atractiva, porque detrás de la actriz famosa está una mujer real enfrentando los mismos problemas que cualquier otra. Marta Higareda no lo contó como un simple detalle gracioso, sino como un verdadero dilema que la puso en jaque en uno de los momentos más importantes de su vida. La reacción del público fue inmediata. Muchos comentaron que entendían perfectamente la situación porque las suegras, aunque bien intencionadas, pueden convertirse en una carga cuando cruzan el límite entre ayudar y controlar. Y si a eso se le suma la presencia de la madre, la situación se vuelve un campo minado. El hecho de que su suegra anunciara que se mudaría por 2 años muestra cómo en algunas familias la línea entre el apoyo y la invasión es muy delgada. En la cultura estadounidense, de donde proviene Luis, la idea de que los padres vivan con los hijos adultos no es tan común, pero sí es frecuente que las familias busquen cercanía en los momentos clave. Para Marta, que creció en una cultura mexicana donde la madre siempre tiene un lugar central en el proceso de maternidad, el choque fue doble. Por un lado, la suegra con sus planes de instalarse de largo plazo, y por otro, su propia madre exigiendo espacio para ser la figura principal en el posparto. Marta lo narró en el programa con humor, pero la tensión era evidente. Contó que su madre le dijo casi en tono de advertencia: «Me vas a tener a mí diciéndote cosas, vas a contratar a una enfermera y, aparte, vas a tener a la mamá de Luis». Ese comentario no fue casualidad. Refleja lo que muchas madres mexicanas sienten, que ellas deben ser la primera referencia en la vida de sus hijas, especialmente cuando se trata de maternidad. La competencia implícita con la suegra es inevitable. Este tipo de dinámicas son universales, pero en el caso de Marta se hacen más complejas porque ella y Luis representan 2 culturas distintas. En México, se espera que la familia esté presente en todo momento, que las abuelas participen activamente en la crianza. En Estados Unidos, suele haber más distancia, más independencia entre generaciones. El choque de expectativas es natural y, en este caso, se amplificó porque ambas madres querían tener un rol protagónico justo al inicio de la vida de las gemelas. El correo de la suegra no fue malintencionado, pero sí reveló un deseo de ocupar un espacio central durante mucho tiempo. Para Marta, que apenas empieza a formar su familia, esa propuesta sonaba como una amenaza a su intimidad. Y ahí está el núcleo del problema. ¿Cómo decirle que no a una suegra que viene con toda la ilusión de convivir con sus nietas, sin parecer grosera ni egoísta? La respuesta fue sentarse con Luis y negociar. El acuerdo de 2 meses máximo, con 1 mes de prueba, fue una manera elegante de marcar límites. No se trataba de cerrar la puerta a la suegra, sino de darle un espacio controlado y temporal, para que no se convirtiera en una presencia permanente que opacara la vida en pareja. Marta explicó que durante ese mes de prueba buscarían una solución para que la mamá de Luis estuviera cerca, pero no instalada en la misma casa. Un gesto diplomático que mostró la madurez de la pareja. El papel de Luis fue fundamental. Como hijo, seguramente sintió la presión de complacer a su madre, pero como esposo, entendió que su prioridad debía ser la nueva familia que estaba formando con Marta. Esa dualidad es uno de los conflictos más comunes en los matrimonios jóvenes. Equilibrar la lealtad hacia los padres con la lealtad hacia la pareja. Y en este caso, la decisión fue clara. El bienestar de Marta y de las gemelas era lo primero. Lo curioso es que, aunque Marta contó la anécdota con una sonrisa, también dejó ver que la situación la afectó. Porque no es lo mismo imaginar el parto rodeada de paz y apoyo, que enfrentarlo sabiendo que habrá tensiones entre la madre y la suegra. La maternidad ya es un proceso retador, y sumarle este tipo de conflictos emocionales puede generar más estrés. Ella misma lo admitió. Lo que más teme es tener demasiadas voces diciéndole qué hacer, porque al final lo que necesita es tranquilidad para adaptarse a su nuevo papel de madre. El público reaccionó con empatía. Muchas mujeres compartieron historias similares, confesando que también tuvieron que lidiar con suegras controladoras o con madres celosas de su espacio. La confesión de Marta sirvió como espejo de una realidad compartida. La maternidad no solo transforma a la mujer, también reordena las dinámicas familiares, y no siempre de la manera más armoniosa. Al contar esto en televisión, Marta rompió con el estereotipo de la celebridad que vive un embarazo perfecto. Mostró que incluso las famosas enfrentan los mismos problemas que cualquiera: las discusiones sobre espacio, la presión de las familias, el miedo a no tener control sobre la crianza. Y ese gesto de vulnerabilidad la hizo conectar aún más con su público. Lo más interesante es cómo la actriz decidió afrontar el problema. No lo escondió, no lo maquilló, no fingió que todo estaba bien. Lo expuso con humor, pero con la claridad de alguien que entiende que estos conflictos, si no se manejan bien, pueden crecer y envenenar la relación de pareja. Por eso fue tan importante el acuerdo con Luis. Poner límites desde el inicio para que las cosas no se salieran de control. En el fondo, este dilema refleja un tema mucho más amplio: los choques generacionales y culturales en las familias modernas. Marta y Luis representan la unión de 2 mundos, y la llegada de sus hijas es también la llegada de esas tensiones. La mamá mexicana que quiere estar al frente, la suegra estadounidense que busca cercanía, y la pareja tratando de construir su propio camino. Todo eso en medio de la presión de las cámaras, las redes y el ojo público que no perdona. El caso de Marta Higareda no solo llamó la atención porque involucraba a una actriz querida y a un empresario internacional, sino porque tocó una fibra universal: la difícil relación entre madres, suegras y parejas en los momentos más delicados de la vida. En redes sociales, miles de comentarios surgieron de mujeres que confesaron haber pasado por lo mismo, y hombres que reconocieron que estar en medio de su madre y su esposa es uno de los peores lugares en los que puede caer alguien. Marta no se limitó a decir que fue un malentendido.
Ella explicó que la situación la hizo reflexionar sobre lo importante que es marcar límites claros desde el inicio. Luis y yo llegamos a un acuerdo, contó, y esas palabras resonaron porque mostraban que lo fundamental no es evitar los conflictos, sino enfrentarlos con diálogo. Esa actitud madura contrastó con lo que muchos esperaban, un drama prolongado y lleno de peleas. Pero lo que sí quedó claro es que el problema no desapareció, simplemente fue controlado. La suegra, desde su perspectiva, seguramente pensó que estaba ofreciendo ayuda. En su mundo, mudarse para apoyar durante 2 años podía sonar lógico, una forma de estar presente y de contribuir a la nueva etapa. Pero para Marta, esa propuesta sonaba como perder su propio espacio, justo cuando más lo necesitaba. Y la mamá de Marta, al enterarse, no hizo más que reforzar el dilema. Con su advertencia de ¿qué pasa si yo te digo una cosa y ella otra?, puso sobre la mesa lo que muchas mujeres temen, que el posparto se convierta en una guerra de consejos y de autoridad. El tema escaló en las redes porque no es un problema aislado. Muchas celebridades han enfrentado conflictos similares. Recordemos a Kim Kardashian en sus primeros embarazos, cuando su madre, Kris Jenner, buscaba estar en todo momento y no siempre era bien recibida por Kanye West. O en México, las historias de las familias de los Aguilar, donde las decisiones de crianza también han sido discutidas públicamente entre generaciones. Cada cultura maneja estas tensiones de manera distinta, pero el fondo es el mismo. La llegada de un bebé despierta los instintos protectores no solo de los padres, sino de las abuelas. Marta Higareda, con su sinceridad, le dio voz a muchas mujeres que sienten lo mismo pero no siempre lo dicen en público. Porque aceptar que una suegra puede ser invasiva o que la propia madre puede resultar sofocante no es fácil. La presión social dicta que debemos estar agradecidos por la ayuda, pero la realidad es que a veces esa ayuda llega cargada de condiciones, expectativas y control. En su relato, Marta mostró también el peso emocional que todo esto tiene. Dijo que lo que más le preocupaba era no saber a quién escuchar, porque demasiados consejos pueden ser tan dañinos como la falta de ellos. Esa frase abrió el debate. ¿Qué tanto deben las abuelas involucrarse en la crianza de los nietos? ¿Dónde está la línea entre apoyar y decidir? El público se dividió. Algunos defendieron a la suegra, diciendo que su propuesta era natural y que Marta debía estar agradecida. Otros apoyaron a la actriz, resaltando que nadie debería imponerse en el hogar de una pareja joven. Y muchos más señalaron que la mamá de Marta tampoco se quedaba atrás al querer tener el control del proceso. Ese choque de opiniones solo mostró que el tema es universal y que cada familia lo vive de manera distinta. Lo más interesante es cómo Marta utilizó el humor para narrar lo sucedido. No lo contó como una tragedia, sino como una anécdota que refleja lo complicado de la convivencia. Esa elección fue estratégica, porque el público conecta más con alguien que puede reírse de sus problemas sin ocultar que son reales. En ese sentido, Marta mostró una madurez que sorprendió a muchos, porque en lugar de victimizarse, eligió mostrar la complejidad con honestidad. El conflicto con la suegra también puso en evidencia las diferencias culturales. Luis, siendo estadounidense, quizá veía lógico que su madre quisiera estar presente, mientras que Marta, con su herencia mexicana, daba por hecho que la voz principal debía ser la de su propia madre. Esa diferencia no es menor, porque refleja cómo cada cultura construye sus expectativas alrededor de la maternidad. Y en medio de esas diferencias, la pareja tuvo que encontrar un punto de equilibrio. La decisión de limitar la estancia de la suegra a 2 meses con un mes de prueba fue vista por muchos como un acto de diplomacia. No era un rechazo absoluto, pero sí una forma de proteger la intimidad de la pareja. Y al mismo tiempo, dio espacio a la suegra para sentirse incluida sin tener el control total. Esa negociación, contada en televisión, mostró que incluso las celebridades deben enfrentar los mismos dilemas que cualquier pareja común. Este tipo de historias son las que más impactan en la audiencia porque tienen todos los elementos de un chisme sabroso. Personajes reconocidos, un drama familiar, tensiones culturales y un desenlace abierto que deja espacio para especular. Y lo que hace que funcione aún más es que, en el fondo, todos hemos vivido algo parecido. No se trata solo de Marta Higareda, se trata de lo que significa formar una familia en medio de expectativas cruzadas. La confesión de Marta también abrió una ventana a la vulnerabilidad de las madres primerizas. A punto de dar a luz, con el cuerpo y la mente en transformación, enfrentarse a este tipo de dilemas puede ser abrumador. Y sin embargo, ella eligió compartirlo, mostrando que no hay maternidad perfecta, que detrás de cada sonrisa hay también preocupaciones y conflictos. Esa honestidad es lo que hizo que su relato trascendiera más allá del programa de Jordi Rosado y se viralizara en las redes. En este punto, el público ya no veía solo a la actriz, sino a la mujer común enfrentando los mismos problemas que cualquier otra. Y ahí está el verdadero poder de esta historia, en su capacidad de generar identificación. Lo que más sorprendió de la confesión de Marta Higareda es que no la maquilló, no trató de suavizarla para quedar bien con su suegra ni con su madre. La contó tal cual ocurrió, con la naturalidad de alguien que sabe que, al final, lo personal también es público cuando se trata de figuras famosas. Dijo que recibió el correo de la suegra, que se sorprendió, que habló con Luis y que después vino la reacción de su mamá. Y esa sinceridad encendió el debate porque la gente empezó a preguntarse, ¿cómo reaccionaría cada uno en esa situación? Marta aclaró que nunca hubo un pleito abierto, que no se trató de una pelea con gritos ni de un rechazo frontal. Más bien fue una conversación necesaria, de esas que pueden incomodar pero que son vitales para mantener la paz a largo plazo. Luis y yo llegamos a un acuerdo, repitió, subrayando que lo importante fue que ellos, como pareja, decidieron juntos. Eso fue un mensaje poderoso, porque en medio de suegras, madres y opiniones externas,
Lo que realmente importa es que la pareja funcione como un equipo. La suegra, al enterarse del límite de 2 meses con un mes de prueba, no quedó completamente feliz. Para una mujer que había imaginado pasar 2 años enteros conviviendo con sus nietas, esa propuesta sonaba como un recorte drástico. Pero también entendió que no podía imponerse por la fuerza. Al final, el gesto de Marta y Luis de buscarle un lugar cercano fue una manera de incluirla sin ceder el control de su casa. Esa diplomacia evitó que la situación escalara. Del otro lado, la mamá de Marta mantuvo su postura firme. Para ella, era obvio que su voz debía ser la principal. Al que le voy a hacer caso es al consejo de mi mamá, dijo Marta, y con eso dejó claro que, aunque escucharía otras opiniones, al final seguiría el instinto de la cercanía. Esa decisión fue vista por muchos como natural. En la cultura mexicana, la madre siempre tiene un rol dominante en la crianza. Pero también generó críticas, porque algunos pensaron que era injusto para Luis, cuya madre también tenía derecho a estar cerca de las niñas. Lo que parecía un problema familiar privado, terminó convertido en tema de discusión pública. En redes sociales, mujeres compartieron sus experiencias con suegras que querían mudarse o con madres que imponían su manera de criar. Algunos hombres confesaron que se habían sentido atrapados entre dos fuegos, la lealtad hacia sus madres y la obligación de apoyar a sus esposas. El caso de Marta sirvió como espejo para miles de familias que viven lo mismo, solo que sin reflectores. Lo interesante es que Marta logró mantener la conversación en un tono ligero. Incluso cuando relataba los comentarios de su madre o el correo de la suegra, lo hacía entre risas, como si se tratara de un guión de comedia. Pero detrás de ese humor se notaba la tensión. Porque al final, ella misma lo reconoció. Tener a tantas voces opinando puede ser abrumador, especialmente en los primeros meses de maternidad. La solución que ella y Luis encontraron, 2 meses máximo y buscar un lugar cercano para la suegra, fue vista por muchos como ejemplar. Mostraba que es posible marcar límites sin romper relaciones, que se puede negociar con respeto y al mismo tiempo cuidar la intimidad de la pareja. Para otros, sin embargo, fue un error porque consideraban que Marta debió aceptar la ayuda sin condiciones. Esa división de opiniones fue lo que hizo que la historia se volviera viral. Cada persona la interpretaba desde su propia experiencia. Al contar esto en un programa de entrevistas, Marta también puso en evidencia lo difícil que es ser figura pública en medio de una maternidad. Todo lo que diga se convierte en tema de conversación, en material de titulares y en motivo de juicios en redes sociales. Pero lejos de huir de esa exposición, ella decidió usarla para mostrar una verdad incómoda, que ser madre no es solo recibir flores y sonrisas, también es enfrentarse a tensiones familiares que ponen a prueba los límites y la paciencia. El público femenino, sobre todo, reaccionó con una mezcla de empatía y solidaridad. Muchas comentaron que habían tenido que decirle que no a sus suegras, que habían sentido celos de sus propias madres o que habían lidiado con el choque de culturas en matrimonios mixtos. Marta, sin proponérselo, abrió la puerta a un debate social mucho más amplio sobre los roles de las abuelas en la crianza moderna. En medio de todo esto, Luis quedó en un papel más discreto, pero fundamental. Fue él quien aceptó el acuerdo con Marta, quien entendió que no podía dejar que su madre decidiera por ellos. Y esa postura fue celebrada por muchos, porque mostró que la pareja debía estar unida para resistir la presión externa. En redes sociales, varias usuarias escribieron que admiraban la manera en que Marta y Luis habían enfrentado el dilema, porque demostraban que la comunicación es la clave. La historia también sirvió para hablar de algo que pocas veces se menciona, la presión que sienten los hombres en estos casos. Estar en medio de su madre y su esposa puede ser devastador, porque cualquier decisión puede interpretarse como una traición a una de las dos. Luis resolvió el dilema eligiendo el bienestar de su nueva familia, pero no todos los hombres logran hacerlo con la misma claridad. El desenlace de esta anécdota, aunque parece simple, dejó varias lecciones. La primera, que la maternidad no es solo un asunto de la madre, también involucra a las familias extendidas. La segunda, que poner límites es necesario para evitar que el apoyo se convierta en control. Y la tercera, que la comunicación de pareja es lo único que puede salvar una relación en medio de estas tensiones. El drama familiar de Marta y Gareda se convirtió en una historia con la que todos podían identificarse porque refleja lo universal del problema. No importa si eres una actriz famosa o una persona común, cuando llega un bebé las dinámicas familiares cambian y las abuelas quieren estar presentes. La diferencia está en cómo cada pareja maneja ese proceso. La anécdota de Marta y Gareda dejó de ser un simple relato curioso para transformarse en un tema de conversación nacional e incluso internacional. Porque, aunque cada familia tiene su manera de vivir la maternidad, hay algo universal en la tensión entre suegras, madres y parejas jóvenes. Y los medios no tardaron en amplificarlo. Programas de espectáculos, revistas y portales de noticias retomaron la historia con titulares como Marta y Gareda en guerra con su suegra o el drama que enfrenta antes de dar a luz. La narración ligera que ella hizo en el programa con Jordi Rosado se transformó en material de chisme, con el público opinando en masa sobre quien tenía la razón. Lo curioso es que este fenómeno no es nuevo. Otras celebridades han atravesado situaciones muy similares. En Hollywood, varias actrices han confesado lo complicado que fue lidiar con sus suegras después de convertirse en madres. Jessica Alba, por ejemplo, habló alguna vez de cómo su suegra tenía opiniones muy fuertes sobre la manera en que debía criar a sus hijas. Y en México, casos como el de Jackie Bracamontes también dieron de qué hablar, cuando la actriz contó que su familia política opinaba en exceso sobre su maternidad. Al final, lo que vivió Marta no es un episodio aislado, es parte de una larga lista de choques generacionales que se repiten una y otra vez. El público reaccionó porque se vio reflejado en esa historia.
En redes sociales, los comentarios eran casi un coro de experiencias compartidas. Mujeres que contaban cómo sus suegras llegaron a quedarse semanas sin ser invitadas, madres que admitían haber sentido celos cuando sus hijas escuchaban más a la suegra que a ellas, y hombres que confesaban haber estado atrapados en medio de discusiones interminables. Marta se convirtió sin proponérselo en una especie de portavoz de todas esas parejas que enfrentan la llegada de un bebé con la presión de las familias. Lo más interesante fue cómo ella usó el humor para exponer un problema serio. Relató la historia con una sonrisa, pero sin ocultar la incomodidad real que le generó. Y esa fórmula fue clave. Al hacerlo divertido, evitó el escándalo directo, pero al mismo tiempo dejó clara la tensión. Esa combinación es la que hizo que la historia trascendiera más allá del programa y se convirtiera en tendencia. Los medios, por supuesto, aprovecharon el drama para generar contenido. No tardaron en aparecer notas con títulos sensacionalistas. La suegra de Marta Higareda planea mudarse con ella por 2 años. Guerra de abuelas en la casa de Marta Higareda. Marta revela tensión con su mamá y su suegra antes de dar a luz. Cada medio buscaba poner su propio ángulo, exagerando o resaltando ciertos aspectos, pero todos coincidían en que había morbo. Porque nada genera más curiosidad que los problemas familiares de los famosos, sobre todo cuando esos problemas se parecen tanto a los que viven las personas comunes. El caso de Marta también sirvió para abrir un debate sobre la maternidad moderna. En una época donde cada vez más parejas buscan independencia y espacio propio, ¿qué lugar deberían tener las abuelas en la crianza? Algunas voces en redes defendieron a la suegra, diciendo que su deseo de estar presente era natural y que cualquier madre estaría agradecida por tanta ayuda. Otras, en cambio, aplaudieron a Marta por marcar límites, recordando que la maternidad también es un proceso íntimo que necesita calma y privacidad. Esa división de opiniones mostró lo vigente que está el tema. La mamá de Marta, al intervenir con su advertencia, también representó a muchas mujeres mexicanas que sienten que su rol de abuelas debe ser el principal. Esa expectativa cultural de que la mamá sabe más choca con la realidad de parejas jóvenes que buscan tomar sus propias decisiones. El resultado, como se vio en este caso, es un conflicto de autoridad que puede desgastar incluso a las familias más unidas. Marta, con su testimonio, dejó en claro que la clave es la comunicación en pareja. Al llegar a un acuerdo con Luis, mostró que no se trata de elegir entre una madre y una suegra, sino de poner como prioridad la vida familiar que ellos dos están construyendo. Esa enseñanza fue celebrada por muchos usuarios, que destacaron la madurez de la pareja frente a una situación que podría haberse convertido en un escándalo mucho mayor. El eco mediático también mostró algo más, como cada detalle de la vida de los famosos puede transformarse en un espejo de la sociedad. No es solo Marta enfrentando un dilema, son miles de parejas enfrentando la misma pregunta: ¿cómo equilibrar la ayuda de las abuelas sin perder autonomía? Esa es la razón por la que la historia tuvo tanto impacto, porque resonó más allá de los nombres propios y se convirtió en un debate colectivo. Y aunque para muchos pueda parecer un problema trivial, la realidad es que este tipo de tensiones tienen consecuencias profundas. El posparto es una etapa vulnerable, llena de cambios físicos y emocionales. Tener demasiadas voces opinando puede afectar la salud mental de la madre, generar estrés adicional e incluso tensar la relación de pareja. Marta lo dejó claro al decir que lo que más teme es no saber a quién escuchar, porque demasiados consejos pueden ser tan dañinos como ninguno. Esa reflexión conectó con mujeres que saben lo abrumador que puede ser tener a varios familiares diciendo qué hacer en cada momento. Los programas de opinión y de espectáculos no tardaron en tomar partido. Algunos conductores defendieron a la suegra, diciendo que lo hacía por amor a sus nietas. Otros se pusieron del lado de Marta, aplaudiendo que defendiera su espacio. Y algunos más criticaron a la mamá de la actriz, señalando que también estaba imponiendo su presencia. Esa multiplicidad de posturas convirtió la anécdota en tema de sobremesa, algo de lo que todos tenían una opinión. La fuerza de la historia radica en que mostró a Marta Higareda en un papel distinto al de siempre. Ya no era la actriz que protagoniza películas o la influencer que comparte proyectos, era la mujer real enfrentando un drama familiar. Y eso humanizó su figura, haciendo que el público sintiera cercanía y empatía. El relato de Marta Higareda no terminó como una simple anécdota, sino como una enseñanza. Al compartirlo, dejó claro que las tensiones familiares no desaparecen por sí solas. Hay que hablarlas, enfrentarlas y encontrar soluciones que no destruyan el equilibrio de la pareja. Y en su caso, el acuerdo con Luis fue la clave para mantener la paz. Marta dijo que, aunque su suegra no quedó del todo feliz con la idea de quedarse solo un par de meses, entendió que era lo más sano para todos. El compromiso de buscarle un lugar cercano fue un gesto que mostró respeto por su deseo de estar cerca, pero al mismo tiempo reafirmó la necesidad de proteger la intimidad de la pareja. Por su parte, la mamá de Marta también terminó aceptando que, aunque quisiera quedarse el mayor tiempo posible, debía aprender a compartir ese espacio con la otra abuela y con la enfermera que contratarían. Al final, lo que prevaleció fue la idea de que lo más importante era el bienestar de las gemelas que estaban por nacer. Y esa prioridad sirvió como brújula para tomar decisiones difíciles. Marta lo resumió con una frase que dejó huella: Luis y yo estamos empezando nuestra familia. Esa declaración fue vista como un acto de independencia, una forma de decir que, aunque las familias de ambos son importantes, la primera lealtad debe estar en la nueva familia que están creando juntos. El público interpretó esta historia de diferentes maneras. Algunos vieron en Marta a la nuera que supo poner límites con respeto. Otros la criticaron por no aceptar más ayuda, señalando que criar gemelas era un reto monumental y que cualquier apoyo es bienvenido. Y un grupo más se centró en el papel de Luis, aplaudiendo que apoyara a su esposa en lugar de ceder a las demandas de su madre.
Esa diversidad de opiniones mostró, una vez más, que el tema toca fibras muy profundas en la sociedad. Lo más valioso de esta historia es que evidenció un problema que muchas parejas viven en silencio, la dificultad de manejar las expectativas de las abuelas. Marta lo expuso con humor, pero detrás de sus risas había una verdad incómoda. Si no se ponen límites claros, la llegada de un bebé puede convertirse en una fuente de conflictos interminables. Y esa reflexión resonó con miles de personas que compartieron su apoyo en redes. Además, el momento en que Marta eligió hablar del tema no fue casual. A pocos días de dar a luz, ella se mostró vulnerable, reconociendo que no todo es perfecto. Esa vulnerabilidad la acercó aún más a su público, que valoró la sinceridad por encima de cualquier fachada de perfección. Porque, al final, lo que más conecta es la autenticidad. Los medios, por supuesto, aprovecharon cada detalle para alimentar la conversación. Pero más allá del morbo, la historia abrió un espacio de diálogo sobre cómo deben manejarse estas dinámicas en la actualidad. ¿Deben las abuelas tener un rol protagónico o secundario? ¿Cómo se evita que el apoyo se convierta en invasión? ¿Qué tanto espacio debe ceder una pareja joven a sus padres en la crianza de los nietos? Marta, sin proponérselo, puso el tema sobre la mesa. Y aunque algunos lo vieron como un simple chisme, lo cierto es que su relato reflejó una problemática mucho más amplia, la de las familias modernas intentando equilibrar tradición, apoyo y autonomía. Hoy, con la llegada inminente de sus gemelas, Marta y Luis enfrentan un futuro lleno de retos y alegrías. Pero la lección que queda de este episodio es clara: las familias se construyen con acuerdos, con límites y con comunicación. Y, sobre todo, con la conciencia de que no se puede complacer a todos, porque lo que realmente importa es el bienestar de los hijos. El público, mientras tanto, seguirá pendiente de cada paso de la actriz, no solo por curiosidad, sino porque muchos se sienten reflejados en ella. Porque lo que vive Marta no es exclusivo de una celebridad, es el retrato de un dilema que atraviesa a miles de parejas en el mundo. Y esa es la razón por la que su historia ha generado tanto interés. Al cerrar su relato en el programa, Marta dejó entrever que, aunque el camino no ha sido fácil, se siente lista para enfrentar lo que venga. Al final, a quien le voy a hacer caso es a mi mamá, dijo entre risas, pero también con convicción. Y esa frase, aunque generó debate, mostró lo natural que resulta para muchas mujeres mexicanas priorizar la voz de su madre. Luis, por su parte, mostró con hechos que su compromiso está con la familia que está creando. Y esa postura fue celebrada por quienes saben que, en situaciones así, lo más importante es que la pareja esté unida. Así, lo que comenzó como un correo inesperado de una suegra se convirtió en un relato que puso a México a debatir sobre maternidad, límites y familias modernas. Y aunque el desenlace inmediato fue un acuerdo diplomático, la historia dejó abierta una pregunta que seguirá resonando: ¿qué pasará cuando nazcan las gemelas y ambas abuelas quieran estar al frente? Esa incógnita, más que un problema, será el siguiente capítulo de una historia que apenas comienza. Porque si algo dejó claro este episodio es que los chismes familiares, cuando involucran amor, bebés y suegras, nunca terminan, solo se transforman.